Bueno, mi nombre es Betiana Vargas, soy una de las estudiantes del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas y hoy nos encontramos con el doctor Guillermo Foladori, es el responsable de uno de los proyectos de ciencia de frontera que está llevando adelante nuestra universidad y bueno, particularmente nos va a comentar en qué consiste este proyecto para recordar su nombre, digamos. El proyecto Ciencia de Frontera es el 304320 y bueno, doctor, un gusto estar hoy conversando con usted y saludarlo en primer lugar y que nos cuente en qué consiste el proyecto de Ciencia de Frontera. Ok, muchas gracias Betiana por la entrevista. Me alegro mucho de que podamos compartir este espacio. El proyecto de Ciencia de Frontera es de lo que fue CONACYT, ahora la CECICTI. Y bien, yo soy el responsable técnico de este proyecto, o sea que me encargo pues de la parte de la ejecución efectiva de la investigación propiamente dicha. Entonces, este proyecto comenzó en el año 2020 y termina este mismo año, en el 2025. Ok. De manera que estamos ya sobre la final. Muy bien, muy bien. Y vamos a decir que tiene tres grandes objetivos, que son complementarios, obviamente, ¿no? Pero un objetivo es el tema, es temático, porque estamos trabajando sobre nanotecnologías. Ya hablaremos un poquito de eso. De manera de que esta parte temática que le llamo se trata de recuperar información de todo tipo, sistematizarla sobre el desarrollo de las nanotecnologías en México. Pero además de ese objetivo, el proyecto tiene un objetivo también, digamos, relativo al funcionamiento, porque pretendemos y logramos la incorporación de varios estudiantes de licenciatura, algunos ya terminaron sus tesis, de doctorado, también algunos ya terminaron sus tesis y otros están en curso, pues, e inclusive dos postdoctores, uno de los cuales todavía está activo y va hasta el fin del proyecto. De manera de que son esos dos. Y un tercer objetivo es lo que llamamos de incidencia social. Y para eso pretendimos y avanzamos en lo que es la divulgación científica en diversos niveles y los contactos con ONGs, en algunos casos, para que esto tuviera una divulgación más concreta, más práctica, más, digamos, de persona a persona. Excelente, doctor. Y esto, digamos que en resumen son esas tres cuestiones, ¿verdad? El tema que desarrollamos, que tiene información novedosa. En segundo lugar, la formación temática de un tema que es todavía nuevo, a pesar de que ya no aparece tan publicitado. Y por último, la cuestión de transmitir estos conocimientos y estos avances y estos resultados de la investigación a un público más general. Muy bien. Muy bien, en las publicaciones y en estas instancias de divulgación que usted está comentando, aparece un término que sería como relevante poder conversar acerca de él, que es el término de evidencia científica. ¿Nos podría contar en qué consiste este concepto y qué tiene que ver o cómo lo podemos observar en el campo de las nanotecnologías? Sí, bueno, se ve que has leído sobre el tema, porque efectivamente el término evidencia científica está presente por todos lados y ya vamos a ir detallando un poquito esto. Nosotros hemos escrito, ya están publicados, algunos artículos y creo que hasta un capítulo del libro tratando ese tema de la evidencia científica, que efectivamente es muy importante, o evidencia empírica.
porque tiene varios nombres esto. Y decimos que es un término muy ideológico. Y esto de que sea muy ideológico, porque todos los conceptos son ideológicos, pero en este caso, este concepto es ideológico, pero actúa también a nivel hasta jurídico. Entonces no se trata de una cuestión muy tan simple o tan superficial. Y por ahí es donde entramos a analizar el tema, y efectivamente es un tema importante dentro de nuestra investigación. Muy bien. Y usted está conversando, ¿no? Acerca de que se trata de un concepto más bien político, ¿no? Y también que muchas veces puede llegar a, digamos, a tener ahí alguna cuestión de ocultar o de engañar en ciertos aspectos algunas realidades, ¿verdad?, que se buscan encubrir. Y cómo es utilizado en el campo de las nanotecnologías, o sea, o por qué estaríamos hablando de la importancia de este concepto de evidencia empírica en un campo como el de las nanotecnologías, donde hay un discurso quizás que impulsa estas tecnologías, pero también que se ocultan o que muchas veces se dejan de lado aquellas implicaciones más críticas, ¿no?, en cuanto a lo social y en cuanto a quizás también lo ambiental. Entonces, que usted nos pueda contar un poquito cómo viene a insertarse este concepto en las nanotecnologías. Sí, bien, en realidad este concepto es usado ampliamente a nivel científico, no es solo para las nano. Más, es un concepto muy antiguo. Esto ya aparecía en textos jurídicos en Inglaterra, prácticamente desde el siglo XVIII se conoce que existe. Y además de eso, cuando decimos evidencia empírica, nos estamos refiriendo a uno de los conceptos más comunes, pero evidencia empírica se utiliza con muchos otros conceptos que son prácticamente sinónimos. Se dicen de otra forma, ¿no? Como ciencia robusta, por ejemplo, como evidencia satisfactoria o evidencia suficiente, convincente, en fin, hay un montón de términos que van de la mano, pero el de evidencia empírica es mucho más notorio, se utiliza mucho más, es más claro que se utilice en los aspectos jurídicos. Entonces, es importante entender de qué se trata eso, ¿no? Porque, vamos a ver, tú me preguntabas, bueno, ¿cómo se utiliza políticamente? Bueno, esto de evidencia empírica es un término que lo que pretende decir es que los datos que utiliza la ciencia son datos neutros y que deben de ser asumidos como los datos en mayúscula, o sea, lo importante. Pero ¿cuál es la historia de todo esto? Bueno, uno de los momentos más interesantes de esta discusión, no sobre las nano en particular, sino a nivel general, para, digamos, entrar al tema de las nano, ¿no? Uno de los momentos más importantes fue durante la década de los 60s y 70s en Estados Unidos, en relación a los juicios que hubo a raíz de la incidencia del tabaco en la salud de la población. Entonces hubo muchos juicios a las empresas tabacaleras, y las tabacaleras en los juicios sacaron a relucir de que ellos estaban haciendo ciencia robusta o ciencia con bases científicas serias, mientras que los argumentos de la demanda de las organizaciones sociales o de los mismos de los pacientes, de la gente afectada, ¿verdad?, eran junk science. Entonces ellos contrastaban. Junk science es como ciencia basura. Entonces en los juicios se contrastaba lo que las corporaciones del tabaco argumentaban, que ellos se guiaban por la ciencia
sólida, le llamaban sound science, lo que traían los demandantes era una ciencia basura. Y ya marcaban que entonces había dos ciencias, lo cual para el público eso es muy fuerte, porque como hay dos ciencias y hay una ciencia que es basura, entonces esa no sirve y la otra sí, pero se autonombraban como que la ciencia de ellos era la ciencia, mientras que la ciencia de los demandantes no servía para nada. Exacto. Bueno, eso También llevó... una necesidad de deslegitimar, digamos. Exacto, claro, de deslegitimar. Eso llevó una discusión de una década o más, o dos. Hoy en día ya el tabaco está bastante más controlado, pero se sigue vendiendo abiertamente, ¿no? Hoy esa cosa, se ponen letreritos y cartitas, pero sigue siendo un problema. Entonces, el primer punto es esta característica de que se está utilizando el término de evidencia empírica, que digo es el más general y por eso me remito a él, como lo que sí sirve. Y puede haber eventualmente otras evidencias que no sean evidencia científica, y por lo tanto hay que tener cuidado. Esto de entrada, para una persona un poco perspicaz que preste atención, resulta medio extraño, ¿no? Cómo una cuestión científica tiene que poner un adjetivo calificativo para distinguirla. No tiene mucho sentido. Si es científico, ¿verdad? Pero no, ellos dicen que es evidencia científica. De manera de que están utilizando un adjetivo. Generalmente en la ciencia no se usa un adjetivo. Esto es bueno, esto es malo. Eso nunca se dice, porque las cosas se demuestran. Y ese es el punto. Están ellos demostrando, o sea, está la ciencia esa comandada, que hoy en día es en los términos de esta ciencia, digamos, dura o normal, como se llama comúnmente, es la hegemónica. Claro. Y es la hegemónica donde todo el aparato empresarial y en algunas ramas es muy fuerte. Los consorcios, las corporaciones químicas, por ejemplo, que para estos temas son clave, son muy fuertes. Entonces ellos están planteando esta cuestión, ¿no? Esa contraposición. Pero además de eso, y ya para llegando hoy más al momento y al tema de las nano, este concepto hoy en día se ha venido aplicando, digo hoy en día porque está hoy en día siendo utilizado, pero el boom fue del año 91, con la Cumbre de la Tierra, una reunión que hizo Naciones Unidas sobre el tema ambiental muy importante, donde una de las conclusiones era de que se introducía el principio de precaución como un principio clave para poder atender los casos, y esto es muy importante prestar atención, los casos donde la ciencia normal, digamos, no podía tener una efectividad total. Y se ponía como ejemplo el cambio climático, ¿verdad? Que es imposible prácticamente de predecir a ciencia cierta las cosas que suceden. Pero no es solamente el cambio climático, son todos los problemas ambientales generales, porque son problemas de ecosistemas. Exacto. Donde intervienen un montón de cosas, no es un factor. No es como cuando un producto, o más bien un material o lo que sea, hasta una molécula, se mete en un laboratorio y dentro del laboratorio encerrado se evalúa si es tóxico o no es tóxico. No es así. En cuestiones abiertas, más esos mismos dictámenes de que esto es tóxico, no es tóxico, de un laboratorio, una vez que llegan esos materiales en productos comerciales y la gente tiene acceso a ellos y los consume de una u otra forma, terminan después en los ecosistemas. Entonces hay residuos de ellos que afectan al ecosistema como un todo. Y ahí lo que se hizo en el análisis del laboratorio no tiene mayor importancia. Eso ocurre inclusive dentro del organismo humano, porque cuando entra un químico en el organismo hay miles de variables que interceden y además entra en contacto con otros químicos, otras moléculas, y por lo tanto lo del laboratorio queda aislado en una
caja de cristal, Exacto. pues cambia sustancialmente. Entonces, ¿Qué? esto se usa Sí. mucho en el tema del principio de precaución, porque se viene diciendo de que el principio de precaución no tiene evidencia empírica y por lo tanto no es importante, o solo se va a utilizar en aquellos casos en que los análisis de riesgo, que es el nombre que se les da, pues no se puedan hacer por una u otra razón, por la magnitud, como en el caso del cambio climático. Entonces es de suma actualidad esto, porque impacta toda una discusión sobre los análisis de riesgo y sobre el principio de precaución. Qué interesante esto que nos está comentando, doctor, porque pensando en los objetivos del proyecto, que es un poco el inicio, digamos, de esta entrevista, usted nos comentaba esta necesidad de tener una relación, un vínculo con actores, ¿no?, de la sociedad civil. En este caso, usted mencionaba a las ONG, digamos, organizaciones no gubernamentales, y que quizás tienen esa posibilidad, digamos, de recuperar ese conocimiento y esos saberes de lo que las tecnologías están generando, digamos, quizás como efectos secundarios, quizás sin pretender, sin ser el objetivo, pero que sí afectan la vida de las comunidades, ¿no? Y que es un poco lo que con este principio de precaución uno puede llegar a observar más allá de lo que establece quizás la corporación o lo que establece el laboratorio o lo que establece quizás el ente, digamos, que lleva adelante esa tecnología. Y en el caso de las nanotecnologías, entonces, el principio de precaución viene a ser uno de los elementos centrales para poder observar todo eso que no está escrito, ¿no?, en el prospecto, como diríamos, ¿no? O sea, que no está, digamos, establecido como un fin en sí mismo de esa tecnología. Y recupero también entonces la relación con el concepto de evidencia empírica, ¿no?, que quizás más que contraponerse deberían trabajar en común, ¿no? O sea, ese sería un poco el sentido de poder establecer esas condiciones para que el conocimiento, para que la ciencia siga avanzando, ¿verdad? Y que hoy quizás no está tan planteado de ese modo, ¿no? Sí, efectivamente, es tal como lo dice Betiana, pero aterricemos un poquito en el tema de las Perfecto, de las sí. nanotecnologías, porque tú me preguntabas hace un ratito sobre eso, ¿verdad? Bueno, esto de las nanotecnologías, en realidad yo no expliqué qué son. Es muy difícil de explicarlo en corto, pero vamos a comenzar por ahí, porque de otra forma es difícil o complicado explicar las cosas. Las nanotecnologías son técnicas, mecanismos, abarca todo el desarrollo científico, que puede trabajar la materia, manipular la materia, a nivel nanométrico, esto es a nivel atómico y molecular, de manera de que hoy en día una gran cantidad de tecnologías tienen materiales a nivel nanométrico y por lo tanto es importantísimo. Todas las tecnologías de punta lo tienen. Las nanotecnologías están presentes desde hace mucho y no solamente en la tecnología, están presentes en artículos de consumo, están presentes en alimentos, están presentes en cosméticos, que fue una de las primeras ramas que se desarrolló. En fin, pero no voy a ahondar más sobre eso. El hecho está en que el problema es qué son o por qué las nanotecnologías requerirían un estudio particular, un análisis de riesgo particular. Bueno, en general se sostiene, o más bien desde el punto de vista histórico, las nanotecnologías tienen su boom y se empiezan a divulgar y aplicar en la práctica en forma muy sólida desde principios de este siglo. A pesar de que se investigan desde los años 80, la presencia en el mercado arranca los primeros años de este siglo. Y ya cumplida la primera década, pues están por todos lados. Y hay mucha cosa de esto. Entonces, aquí viene el tema de por qué ocurre eso.
Y eso ocurre por el tema de la funcionalidad, porque resulta que la materia, los materiales que conocemos, cuando se reducen a un tamaño atómico, molecular, que es un tamaño que no ve el ojo humano, pero que ya se puede manipular, que eso quiere decir que se puede crear por la tecnología humana, nanomateriales individualizados, y O que incluso probar, digamos, a manipular y a obtener otras características, ¿verdad?, de los materiales que en exacto, tamaño normal, digamos, convencional, no cumplen. no cumplen. Bien, tú traes a colisión eso. Sí, efectivamente, por la funcionalidad, porque a veces los materiales que son hechos con productos nanotecnológicos resultan con mayor conductividad eléctrica, entonces muy, muy importante. Más bien el tamaño, por ejemplo, ya de por sí dice mucho, porque hoy en día todos los chips requieren una conductividad enorme y además un tamaño cada vez más pequeño para poder meter en diferentes tipos de dispositivos. De manera de que cambia mucho. Es como si se descubrieran nuevos materiales con funcionalidades nuevas. Esa es la razón por el boom de las nanotecnologías. Exacto. O sea, se emplean en la práctica como materiales que cumplen funciones novedosas. Ahora bien, esto es así, pero a la hora de analizar esos materiales por si tienen algún riesgo, entonces se ha convenido en que se consideren nanomateriales los que van de 0 a 100 nanómetros. Pero resulta que la funcionalidad ocurre a veces en algunos materiales y con algunas características a los 300 nanómetros, a los 400, a los 600. Realmente cada caso es un caso. Pero la regulación, en realidad regulación propiamente no hay, pero sí hay ciertos lineamientos para trabajar el análisis de riesgo. Entonces vamos a trabajar el análisis de riesgo, dice la ciencia normal, entre 1 y 100 nanómetros. Entonces ya estamos viendo que acá es una decisión de caballeros, de decir, bueno, como no tenemos cómo limitarlos, vamos a suponer que la mayoría se comporta con nuevas funcionalidades hasta los 100 nanómetros, pero no después. ¿Qué tiene eso de científico, esa decisión? Esa es una decisión de conveniencia del trabajo científico, pero es un acuerdo de las personas que no tiene nada que ver, no es que no sean o no se comporten como nano los materiales que son un poco mayores que los 100 nanómetros. Claro. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que la ciencia también no es tan ciencia. Políticamente. Es política la ciencia. Exacto. Y está regulada por otras razones. Ahora bien, ese es un elemento, pero hay muchos otros, porque a nivel internacional, para que un laboratorio pueda determinar que un producto tiene un cierto grado de toxicidad, ese laboratorio debe estar registrado internacionalmente y tiene que tener muy claras características, no solamente del protocolo de trabajo, sino también de los equipos, contar con estos equipos y no con los otros, en fin. Y eso también se acuerda internacionalmente, es un acuerdo. Pero acá hay un problema muy serio. Estos laboratorios que se llaman, el procedimiento en esos laboratorios se le llama, otra vez con los adjetivos, Good Laboratory Practices. Entonces, ¿qué es esto de Good Laboratory Practices? Son laboratorios buenos, claro, las prácticas de los buenos laboratorios. Entonces ellos ya están determinando que sus laboratorios, porque estos laboratorios registrados, la inmensa mayoría son de las grandes corporaciones químicas. Claro. Las de ellos son buenos. Y hay ejemplos concretos, históricos, hasta no muy antiguos, 15, 20 años tal vez, de qué significaba esto. Uno de ellos fue con un producto, con un químico más bien, que es conocido como el BPA. El BPA, bifenol A o BPA,
es un químico que se utiliza o se utilizaba, ahora se utiliza menos, pero se utilizaba abiertamente en plásticos, sobre todo para darle una cierta flexibilidad, en fin. Los biberones de los bebés tenían eso, y eso es altamente cancerígeno. Entonces, los Good Laboratory Practices decían que no tenía ningún efecto, que no había una relación causal entre el cáncer y ese producto. Hoy en día ya prácticamente se ha retirado del mercado, pero después de 20 años o quién sabe cuántos más han estado en la lucha por este producto, por mantener en el mercado este producto. Al fin, en algunos países, creo que fue en el 2016, o sea, recientemente, Sí. que Francia lo prohibió. Hace 10 años atrás. Sí, no hace es 10 mucho. años atrás, Sí, ni siquiera. ni siquiera. Lo prohibió Francia, y entonces se vieron obligadas las industrias químicas a cambiar ese producto químico por otro. Lo que hicieron fue agregarle a los polímeros que conforman la trama, pues, de esos plásticos, otras moléculas. Con eso cambia el producto de ser el mismo producto, pero tenía el mismo efecto de posterior. Y ese sí entra al mercado abiertamente porque tampoco se hace de ese un análisis de riesgo. Entonces, esto es un ejemplo de que eso de la evidencia científica es un concepto muy político y no es solo científico. Algo de científico tiene, pero es ideológico claramente por el hecho de que adjetiva los conceptos cuando en ciencia no hay necesidad de adjetivar las cosas. Exacto. Lo mismo estos y laboratorios buenos. Qué cuestión tan, digamos, uno piensa que este tipo de contacto lo ve lejano, ¿no? Entonces uno piensa que quizás los efectos más dañinos de estos materiales o de las nanotecnologías quizás solo lo podemos ver en la industria de la guerra o lo podemos ver en estos, grandes efectos contaminantes quizás más de las industrias químicas, pero lo tenemos cotidianamente alrededor de nuestra, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en contacto con estos materiales que quizás que desconocemos, ¿no? Que quizás desconocemos totalmente y en el caso de América Latina tenemos laxas regulaciones en la mayoría de las cosas y sobre todo en tecnologías de punta que obviamente hacen que no tengamos los resguardos necesarios para atender estas circunstancias y que quizás en otros lugares, usted mencionaba el caso de Francia, la Unión Europea quizás tiene como un avance mucho más evidente, más sólido en términos de regulación. Existen también, ¿no?, algunas páginas donde incluso se prohíben los protectores solares, que son los que consumimos, porque después el mercado también tiene esa posibilidad, ¿no? Se prohíben en ciertos estados o en ciertas fronteras y se trasladan esas mercancías a otros lugares donde justamente las regulaciones son mucho más laxas, más superficiales o incluso inexistentes, ¿no? Sí, correcto. El ejemplo que tú pones es muy notorio porque hay muchos filtros solares que contienen dióxido de titanio en tamaño nano, óxido de zinc en tamaño nano, que pueden ser altamente cancerígenos y sin embargo están ahí, ¿no? Ahora, tú decías, otros países ya han desarrollado cierto tipo de regulación, sí, más o menos, más o menos porque a pesar de que han avanzado mucho en esto, desde el punto de vista teórico y hasta a veces jurídico, en la práctica es muy difícil controlarlo y aplicarlo, entonces ahí también hay una distancia muy grande. Pero el punto es ese, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que aparece como ciencia normal, que tiene evidencia empírica, es una ciencia que tiene también una incidencia política, jurídica, de intereses económicos y sociales amplísima. Cuando se hace un análisis de riesgo, no solamente se hace el análisis de laboratorio, se hace también una revisión bibliográfica
de los artículos científicos que están escritos sobre el tema, lo cual es lógico. Nunca se empieza de cero, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué pasa? El famoso estado del arte. El estado del arte. Pero entonces, ¿cuáles son los artículos que son aceptados? Otra vez tenemos el problema. ¿Cuáles son los artículos científicos que son aceptados? Claro. No necesariamente son los de las revistas científicas. No, son los que están en un acuerdo. Por ejemplo, la OSD tiene un acuerdo que se llama Mutual Acceptance Data, aceptación de información por las dos partes, por ambas partes, ¿verdad? Y eso es una restricción para que algunos artículos se acepten y otros no. Entonces también ahí tenemos una cuestión, una presión muy importante de los grupos hegemónicos de poder. Exacto. Entonces, esto no es una cuestión así simple. De que ya hay ciencia buena y ciencia mala. Exacto. O incluso cuando hablábamos, ¿no?, de esto de la neutralidad de la ciencia. Ya. En alguna de las otras conversaciones que hemos tenido, lo hemos conversado, ¿verdad? Sí, en la primera hablamos de la neutralidad de la ciencia y aquí estamos repitiendo el hecho de que no hay neutralidad en la ciencia. Exacto. Entonces, hay que tomarlo en ese sentido. No es que no sirva, no es que no sea útil, sino las cosas no se podrían producir. Es que tienen un contenido político muy importante. Exacto. Y por lo tanto la población debe de conocer esto y no irse con los adjetivos calificativos. Exacto. De bueno, esto es bueno y esto es malo. Del discurso dominante. Sí. En definitiva, la evaluación esta normal, científica, de análisis de riesgo es muy restrictiva. Muy bien. Sumamente restrictiva, reduccionista, además, muy restringida a lo que es el laboratorio y eso. Y falta toda la parte que es la experiencia histórica. Pero eso ya nos llevaría a Exacto. Otro nos ha quedado quizás también esto, conversar un poco más del principio de precaución, o sea, ha tocado muchos temas, lo podemos, exacto, como para otras entrevistas, exacto, tener, estos elementos son muy importantes para seguir trabajando sobre la concientización, ¿no? Correcto. No solo de los espacios académicos para seguir profundizando, fortaleciendo estas investigaciones que permitan tener una mirada crítica, ¿no?, sobre estos temas, sino también hacia el interior de las propias comunidades para poder tener una mayor agencia, ¿no?, y poder delimitar o por lo menos construir fuerza, ¿no?, para poner ciertos límites a lo que estas corporaciones y muchas veces con esta ciencia, ¿no?, que tiene calificativos, intentan, digamos, trabajar. Entonces creo que es muy importante lo que nos viene compartiendo y ojalá que puedan seguir ahí de cerca los hallazgos, algunas de los avances de estas investigaciones en el marco del proyecto, justamente PRONACES, para que ustedes puedan tener acceso a información de calidad y que también la universidad pueda salir quizás de ese lugar, ¿no?, de esa torre de marfil y empiece a embarrarse, ¿no?, un poco, a trabajar desde lo que necesitan las propias comunidades, los propios grupos sociales, las propias personas que todos los días están trabajando para tener un lugar un poco más justo. Así que con esto lo despido. Muchísimas gracias, doctor. Si le quedó alguna cuestión ahí por compartirnos, es el momento y ojalá que tengamos otras instancias así. Gracias, Betiana. Podemos avanzar en otra oportunidad con esos temas que tú sacaste, ¿no?, que no enganchan directamente, pero a veces sí, que es el caso de las nanotecnologías. Muy bien, gracias. Gracias a ti.